Bien, mis hermanos, entonces estamos en nuestro estudio de Lucas capítulo 11. La vez anterior comenzamos a ver cómo Lucas nos empieza a relatar la oposición que empieza a experimentar el Señor Jesús en su camino a Jerusalén. Él va un poco más atrás y nos cuenta cómo en una ocasión cuando el Señor Jesús estuvo expulsando un demonio y sanando a un hombre, en lugar de alegrarse, los fariseos y los escribas lo acusan de estar poseído por Belcebú, de echar demonios con la autoridad de Belcebú, príncipe de los demonios, que vimos que era Satanás. Por otro lado, también le pedían una señal, porque por más que veían los milagros, no creían, ni se arrepentían, ni confiaban en el Señor Jesús. Y vemos cómo el Señor Jesús les responde y les muestra que todo aquel que lo rechaza, todo aquel que viendo sus obras se pone contra él, todo aquel que se pone como enemigo de Dios, es un estorbo en su obra. El que no está con él, está en contra de él. El que no recoge con él, desparrama. Y vimos que esto traía un gran juicio para aquella generación. Pero el texto no termina ahí. Lo que vamos a leer hoy realmente fue una continuación de esta disputa, esta conversación que levantaron los enemigos del evangelio contra el Señor. Por eso dice, mientras él decía estas cosas, mientras el Señor confrontaba a los escribas y fariseos por su ceguera, por su endurecimiento de corazón, mientras respondía a su falsa acusación, los confronta con su rebeldía contra Dios. Y en ese momento ocurre algo muy interesante que solamente registra Lucas en su evangelio. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos de que mamaste. Aquí encontramos la intervención de una mujer en medio de la multitud. Seguramente esta mujer llevaba ahí tiempo viendo al Señor Jesús, tal vez vio el milagro, tal vez vio la expulsión del demonio y venía escuchando el discurso y la enseñanza del Señor Jesús. Y ella mientras más escuchaba al Señor, mientras más lo observaba, mientras más lo veía, su corazón empezó a llenarse de un pensamiento, como el que vimos la vez pasada, como el que registró Mateo en el capítulo 12. Tal vez ella era de aquellos en la multitud que miraba las obras de Jesús, miraba las señales y decía, ¿no será este el hijo de David? Y llena ella de este pensamiento, prorrumpe en alta voz y dice, bienaventurada, dichosa, ¿no? La mujer que te llevó en su vientre, la mujer de cuyos pechos, mamá, bendita esa mujer que fue tu madre, esa mujer que te concibió, esa mujer que te crió. Esto llena sus labios y no podemos decir que ella estuviera equivocada. ¿Acaso no es verdad? Que esta mujer era bendita. La misma Elizabeth, pariente de María, cuando María fue a visitarla, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta mujer había hablado bien, pero ella lo expresó de una manera incompleta, porque la bendición, la dicha, la bienaventuranza no venía simplemente de que María había sido su madre, ¿no? Como si María hubiera sido madre de Jesús por mérito propio, ¿no? Cuando el ángel la fue a visitar y le anunció que sería madre de Jesús, dijo, llena de gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. O sea, María no se merecía ser la mamá de Jesús. María no era mamá de Jesús por mérito propio, pero sin duda era bienaventurada, pero no simplemente por haber llevado a Jesús en su vientre o por haberlo criado. Había algo más. ¿Quiénes son los bienaventurados? El Señor Jesús profundiza, amplía, completa la idea que esta mujer dijo sinceramente. Y Él dijo, versículo 28, antes o más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta era la verdadera razón por la que también María había sido bienaventurada. No residió en que fuera madre del Señor simplemente, sino que ella había oído y guardado la palabra de Dios. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó en Lucas 1:45, bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Por qué María la bienaventurada? Porque ella escuchó el mensaje del ángel, que era realmente un mensaje de parte de Dios, de que ella sería madre del Salvador, madre del Mesías, que tanto esperaba el pueblo de Israel. Pero ella no solamente escuchó, sino que ella creyó la promesa, las palabras que el Señor le había dado. Por eso ella era
bienaventurada. La bienaventuranza de María provenía de la fe, de escuchar la palabra de Dios y creerla, obedecerla, guardarla. Pero el Señor Jesús dice que esta bienaventuranza no solamente es para María. Él dice, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor aclara que no solamente María, sino todos aquellos que oyen, que son oidores de la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Ellos son los bienaventurados, los dichosos, los benditos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces esta bienaventuranza tiene dos partes. Oír, que no es el oír de que yo escuché por ahí. Esta palabra akuo, en el hebreo, que aquí está en un participio, es como un adjetivo. Aquellos que son oidores, aquellos que escuchan pero también prestan atención a las palabras. En este caso, las palabras de Dios. Y que la guardan. No es que yo escucho la palabra y la guardo en un cajón por allá, en algún rincón de mi memoria. La palabra guardar tiene que ver con los guardadores, los obedientes, aquellos que escuchan la palabra de Dios, prestan atención a ella y la obedecen, la atesoran en su corazón. No son oidores olvidadizos, o no son oidores, como dice Santiago, sin fruto, que tienen una fe sin fruto, que escuchan pero no hacen nada con lo que escuchan. No, son oidores que tienen obras. Y eso tiene una aplicación muy importante para nosotros, porque no son, mis hermanos, alguno podría pensar como esta mujer, que simplemente con ser pariente del Señor era suficiente para ser bienaventurado. Bendita, bienaventurada tu madre, ¿no? Pero no, mis hermanos. María había, como dijimos, escuchado las palabras del Señor. Cuando ya escuchó la promesa del ángel, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella creyó, oyó y creyó. Entonces María no fue por ser su madre simplemente en la carne. Y podríamos decir lo mismo del pueblo de Israel hoy en día. Por ejemplo, yo por ser de Israel, muchos dicen, no, Alberto, bendito tú, porque eres de la nación escogida. Mis hermanos, pero ¿cuántos de la nación de Israel escucharon la palabra de Dios como los fariseos y los escribas que estaban presentes y sin embargo no creyeron, no obedecieron la palabra de Dios? Qué bendición ser israelita, pero si uno oye las palabras del Señor y las obedece como hizo María, o como Abraham, que cuando estaba en Ur de los Caldeos escuchó la voz del Señor, sal de tu casa, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y Abraham, sin haber visto nada, solamente haber escuchado, escuchó la voz del Señor, atendió a ella y obedeció. Dejó Ur, y cuando el Señor le habló en Harán, ya cerca de Israel, volvió a escuchar la voz de Dios. Deja ya a tu padre, ve. Y él dejó a su padre que ya fallecía y fue para la tierra que Dios le había mostrado en Canaán. Abraham fue un hombre obediente, porque muchos dicen, qué bendición estar en la presencia del Señor. Qué bendición estar aquí en la reunión. Mis hermanos, Adán en el huerto del Edén estaba en la presencia de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero Adán no obedeció la voz de Dios. Cuando Dios lo reprende, ¿qué le dice? Por haber atendido la voz de tu mujer y no la mía. No, la mujer dijo, mira aquí este fruto, el fruto que Dios había prohibido. Él prefirió escuchar la voz de su esposa que escuchar la voz de Dios, porque no son bienaventurados solamente los que escuchan, sino los que escuchan y obedecen, mis hermanos. O Saúl fue escogido como rey de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué bienaventuranza! Pero cuando Dios le dio una misión de acabar con toda la descendencia de Amalek, él perdonó. Y todas las posesiones de Amalek y todo el ganado, él perdonó lo mejor del ganado. Él perdonó al rey y no lo quiso matar. Por eso el reino le fue quitado y le fue dado a David. Muchos dicen, qué bendición, tenemos buena palabra del Señor en la iglesia local en la que estamos. Pero mis hermanos, ¿de qué nos sirve estar aquí hoy en la reunión si no oímos con fe y con atención las palabras de Dios para ponerlas por obra, para aplicarlas a nuestra vida? ¿Será una bendición o será más bien mayor responsabilidad o mayor juicio o mayor condenación si escuchamos y no obedecemos?
Qué bendición que sirvo al Señor, pero si no sirvo al Señor conforme a su palabra, si no escucho atentamente la voz del Señor para servirle, ¿será una bendición? ¿Será una bienaventuranza servirle? Dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, que seguro que somos bienaventurados, seguro que Dios nos va a abrir la puerta de los cielos. Pero ¿qué les responderá el Señor? Entonces les declararé, jamás les conocí, apártense de mí todos los que practican iniquidad. Ya vimos que esa palabra, los que practican iniquidad, en el griego anomía, son los que viven sin ley. Los que escuchan la ley de Dios, pero no viven conforme a ella. Todos aquellos dirán, yo te serví, Señor. Nosotros podríamos decir, Señor, yo te he servido. Y Él podría decirnos aquel día, no escuchaste mi voz, no escuchaste mi palabra y no la pusiste por obra, no la obedeciste. Entonces, no solamente es bienaventurado si servimos, somos bienaventurados si servimos conforme a la palabra de Dios. Entonces, la bienaventuranza, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios y guardarla, obedecerla. No suficientemente escuchar, hay que obedecer. Hay que escuchar y creer, hay que escuchar y practicar. Y este escuchar y este obedecer, mis hermanos, no es algo que hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, nos es concedido por gracia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros no podríamos hacer nada si primeramente Dios no hubiera hablado su palabra. Pero su palabra es hablada para infundirnos fe. Y esa fe nos es dada para ponerla por obra. No para olvidar sus palabras, mis hermanos. Y esto es muy importante. Esto destruye todo ese pensamiento engañoso y religioso en nuestra época. De que ser cristiano es simplemente congregarme, oír buena palabra y entonces vivir de cualquier manera. Eso fue una mentira. Es un engaño del diablo que muchos han creído en nuestros días. Ese falso cristianismo dominguero, ese falso cristianismo superficial, tibio, mentiroso, que hace que los hombres se sientan bien porque tienen una reunión religiosa, pero luego van a sus casas y vivan como demonios. Eso no es la bienaventuranza. La bienaventuranza no es venir y sentarse en una silla y simplemente escuchar. La bienaventuranza es que podemos escuchar la palabra de Dios para vivirla. Dicemos, la iglesia en la Odisea pensaba de esta manera. Uno va al capítulo 3 de Apocalipsis y ¿qué dice la iglesia de la Odisea de sí misma? Soy rica, soy próspera, soy dichosa, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le responde, no sabes que tú eres, miren, a una iglesia se lo dice, desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no quería escuchar las palabras de Dios. Recordemos que la Odisea, ¿qué significa esa palabra? La Odisea, la costumbre del pueblo. Ellos no vivían según la palabra de Dios, ellos vivían según sus propias costumbres, según su propia opinión, según lo que le parecía al pueblo, a la gente. Y fue algo que caracteriza el falso cristianismo de nuestra generación, que quieren vivir no según la palabra de Dios, sino, ¿tú qué piensas? No, yo pienso así. Sí, la Biblia dice eso, pero yo digo otra cosa. Así era la iglesia de la Odisea. Dios dice, pero nosotros decimos. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero es un engaño. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, una buena pregunta para nosotros. ¿Dónde estoy yo? ¿Soy un cristiano bendecido, bienaventurado, que escuche y guarda la palabra de Dios? ¿O soy un desventurado, como la iglesia de la Odisea, que el Señor estaba afuera tocando la puerta porque lo habían dejado afuera? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿no? No estaban escuchando la voz del Señor. ¿Somos los que oyen su palabra y la guardan o somos los que oímos y la menospreciamos? La tenemos por poco. Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra del Señor. Y ahora Él continúa, porque en este contexto es muy importante, porque lo que viene adelante tiene mucho sentido a la luz de este contexto que venimos viendo. Hay una aplicación muy clara que el Señor va a hacer a los oyentes, a esta generación malvada. Él dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Buscan señal y ninguna señal se les dará,
sino la señal de Jonás. Biblia de las Américas, la traducción que acabo de leerles. Entonces Lucas dice que la multitud comenzó a aglomerarse, a apiñarse. Se concentraban cada vez más en torno al Señor. Tal vez mucho porque querían seguir escuchando las palabras del Señor al oír, bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan, y dijeron, no, queremos escuchar porque vamos a ser bienaventurados. O tal vez otros se acercaban porque querían ver una señal. Acordémonos la semana pasada que vimos que algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén decían, no fue una señal del cielo, ¿no? Y entonces él comienza a decir esta generación que tal vez morbosa se empezó a acercar para ver una señal. Esta generación es una generación perversa. La Reina Valera dice mala. En el original dice, es una generación perversa. Está diciendo, los que oyen la palabra de Dios son bienaventurados, pero esta generación es perversa. Por cuanto esta generación, mis hermanos, no estaban buscando la palabra de Dios. Él les dice, esta generación es perversa, ¿pero por qué? Porque buscan una señal. Una señal. Los fariseos pedían esta señal, buscaban esta señal, buscaban tentar al Señor, buscaban ponerlo a prueba. Aunque veían los milagros, aunque lo veían expulsar demonios, aunque lo veían resucitar muertos, no era suficiente para ellos. Esta generación era mala, perversa, porque había cerrado su corazón para oír y guardar la palabra de Dios. Tal vez esperaban que el Señor hiciera bajar, como decíamos la vez pasada, fuego del cielo, o que llamara ángeles que vinieran a derrotar y expulsar al imperio romano, o que tal vez, como cuando Josué oró y el sol fue detenido, el Señor hará y se detuviera el sol. Ahí sí vamos a creer. Pero no, nada era suficiente. Y el Señor Jesús no se iba a poner a complacer, dice, no será ninguna señal. Él no se iba a poner a complacer a esta generación mala, perversa, morbosa, con un corazón cerrado a la palabra de Dios. Dice, ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre una señal para esta generación. ¿De qué habla el Señor aquí? ¿Cómo Jonás fue una señal para su generación? Y lo iba a hacer aquí el Señor Jesús. Mateo completa la idea. Si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40, el Señor ahí se amplía un poco más lo que el Señor quiso decir. Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez o del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces la única señal, o lo que quiso decir el Señor, que le iba a ser dada a esta generación perversa, era la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez y luego salió vivo, expulsado para predicar a los ninivitas, así el Señor Jesús iba a estar 3 días muerto y al tercer día iba a resucitar de los muertos. Esta era la señal, la prueba definitiva de que Jesús era quien Él dijo ser, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así como Jonás fue llevado a salvo milagrosamente, el Señor Jesús milagrosamente se iba a levantar de los muertos. Esta era la gran prueba. Pero ¿saben qué era lo más triste? Que ni siquiera con esa prueba los judíos iban a creer, como decíamos la vez pasada. Es más, iban a inventar el rumor de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Miren, de una generación perversa, malvada y mentirosa. Ni siquiera la resurrección del Hijo de Dios era suficiente para quebrantar sus corazones. Para que creyeran, para que recibieran la palabra de Dios. Y en nuestros días no es diferente. El Señor Jesús ha resucitado. Y hay pruebas de ello y aún así la gente no cree. Nadie puede negar históricamente la resurrección del Señor Jesucristo. Lo han intentado. Ateos se han convertido intentándolo. No, ahí tenemos el caso de Lee Strobel. El caso de Cristo, el que él buscando desacreditar el cristianismo, investigando la resurrección de Cristo, queriendo mostrar que era falsa, terminó descubriendo que era verdadera, que ningún historiador podía negarla, ningún psicólogo podía rebatirla.
Nadie podía negar los testimonios del Señor Jesús. Hoy tenemos la Biblia, tenemos 4 evangelios, 4 discípulos que dan testimonio. Jesús se levantó de los muertos. Tenemos vidas transformadas de millones por generaciones. De que el Señor Jesús se levantó, Él transforma vidas, salva hombres, los transforma. Y no es evidencia suficiente para aquellos que no quieren creer. ¿Pero por qué? Porque tenemos un corazón malo, un corazón cerrado, un corazón perverso como el de esta generación. Porque nosotros también habitamos en medio de una generación perversa, que busca bendición, que busca milagros, que busca señales, que busca sensaciones, que quiere escuchar profecías, que buscan a ver si llueve o no llueve oro, si aparece aceite en las paredes, como pasa en algunos lugares supuestamente, que buscan ver a ver si en el culto se van a revolcar o no los demonios. Así es la generación de nuestros días. Pues tenemos esas falsas iglesias de la prosperidad que hacen falsos milagros llenas. Eso es lo que atrae a la gente y eso es lo que atrae a esa generación perversa y a nuestra generación. Una generación que está detrás de señales. Si la Virgen de Chiquinquirá me hace el milagro, voy a Chiquinquirá y subo de rodillas las escaleras. Pero Jesús resucitó a los muertos y no creemos. Es muy triste nuestra generación, que desprecia el evangelio. Una generación que no comprende las palabras del que murió en la cruz, que no quiere contemplar a Cristo crucificado por sus pecados y resucitado con poder y ascendido a la diestra del Padre. Una generación que rechaza el evangelio, que no lo ven en su gloria, que no ven cómo Él transforma vidas con poder y vivifica a los muertos. Una generación ciega al Señor. Es la que también nosotros vivimos. Muchos dicen, es que yo no estuve allí, hermano Alberto. Yo no lo vi. ¿Cómo yo sé que Jesús resucitó? ¿Cómo yo sé que las palabras que están en la Biblia son verdad? Jesús responde a los incrédulos, como lo fue también Tomás. En Juan 20, 29. Él le dijo a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Es lo mismo que vimos antes, bienaventurados los que oyen y guardan su palabra. Los demás habían oído y habían creído y hasta corrieron al sepulcro. Y dice que cuando Juan llegó, vio el sepulcro vacío y creyó. Pero Tomás, como no había visto al Señor, no quiso creer. Y muchos como hoy en día dicen, yo no vi, yo no estuve ahí, no creen. Pero los que son bienaventurados, los que escuchan el evangelio, abren su corazón y creen en Él. Ellos son los bienaventurados. Los que no son como esa generación perversa y malvada, que ninguna prueba será suficiente para ellos. Son como Faraón, que aunque vieron las plagas en Egipto, endurecieron su corazón. 10 plagas y Faraón no quiso creer. Y después de que su primogénito murió, todavía sale a perseguir al pueblo de Israel. Son como el pueblo de Israel en el desierto, que vieron las plagas en Egipto, vieron caer pan en el desierto, vieron el mar rojo abrirse, vieron salir agua de la peña y no creyeron. Y murieron incrédulos en el desierto. Una generación mala y perversa. Y no hay ninguna otra señal que vaya a ser dada. El Señor no va a mandar ángeles para que la gente crea. El Señor no va a hacer bajar el fuego del cielo para que la gente crea. El Señor ya nos dio la mayor señal. Jesucristo crucificado y resucitado para nuestra justificación. Y ascendido a los cielos para interceder por nosotros. Y que nos ha enviado a predicar un glorioso evangelio que es digno de ser creído por todos los hombres. La mayor señal del amor de Dios es que Él entregó a su Hijo, a su único Hijo en la cruz. Y si eso no es suficiente a los hombres, más nada lo será, mis hermanos. Porque el mismo Dios se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, hizo milagros que nadie más hizo. Predicó la palabra de verdad y dio su propia vida en expiación por nuestros pecados, y esa es la mayor señal para los hombres. Por eso nosotros predicamos el evangelio. Por eso Dios nos salvó por medio del evangelio. Es por medio de su palabra creída y recibida por los hombres. Y Él dice, yo fui una mayor señal, porque mira que es el versículo 31. Él dice, la reina del sur,
que sería la reina Saba, que fue a visitar a Salomón, se levantará en el día del juicio con los hombres de esta generación y los condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando la reina del sur, que si no me equivoco era la reina de Etiopía, escuchó que allá en Israel había un rey sabio como no había habido otro hombre en la tierra, ella creyó, eso no puede ser otra cosa que la sabiduría de Dios en ese hombre. Yo quiero ir a escuchar. Y ella viajó de Etiopía hasta Israel para escuchar la sabiduría de Dios en la boca de Salomón. Ella oyó y creyó y fue hasta allá a escucharla. Pero ahora había venido uno más sabio que Salomón, uno cuya sabiduría, mis hermanos, dio existencia, forma y vida al universo en que estamos y todo lo que conocemos. Y ellos no querían escucharle. Ellos no querían recibir su palabra. Ellos no querían creer, no querían arrepentirse. Por eso el día del juicio, cuando se levante la reina del sur y se levante aquella generación, ella va a poder decir, ustedes justamente serán condenados, porque yo fui a escuchar a Salomón, porque reconocí que estaba la sabiduría de Dios y ustedes no reconocieron al Hijo de Dios. Ustedes son condenados justamente. Qué terrible, ¿no? Pero ¿saben qué? Qué terrible que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura entre nosotros, mis hermanos, hoy. La sabiduría de Dios para nosotros, para saber cómo vivir, para conocer el Evangelio, para ser perdonados de nuestros pecados, para ser transformados a la imagen de Cristo. Y es triste que aún así muchos lo rechazan, no creen. ¿Serán justamente condenados? Ahí dice que sí. Porque no son bienaventurados los que simplemente escuchan la palabra de Dios, sino los que la escuchan y la reciben, porque muchos la escuchan en nuestros días y la menoscaban, la tienen por poco. Serán justamente condenados el día del juicio. Dice el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Cuando Jonás llamó a Nínive al arrepentimiento por medio de la predicación del mensaje que Dios le dio, Nínive se arrepintió, Nínive ayunó, desde el rey hasta los animales. El pueblo se echó ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento y se vistió con sacos, con ropas ásperas, para mostrar su compunción de corazón y su arrepentimiento, y fueron librados del juicio en aquel tiempo. Porque ellos reconocían que el mensaje del profeta era el mensaje de Dios. Ellos fueron bienaventurados porque escucharon la palabra de Dios y se arrepintieron. Y ahora en esta generación, uno más grande que Jonás, uno mayor que todos los profetas, que todo hombre, que toda la creación estaba en medio de ellos proclamando el Evangelio y llamándoles al arrepentimiento y dándoles palabra de vida eterna. Pero ellos se negaban a humillarse, se negaban a creer, se negaban a oír las palabras de Dios y guardarlas. Por eso el día del juicio, la generación de Nínive puede decir, nosotros nos arrepentimos y ustedes resistieron al ungido de Dios. Resistieron al santo. Terrible. Serán condenados en lugar de ser bienaventurados. ¿Y saben qué más tremendo? Si nosotros miramos estos dos ejemplos, era bien fuerte para los judíos, porque en ambos ejemplos hay algo en común. Se trata de gentiles, gente que no era el pueblo de Dios. La reina de Etiopía, la reina del sur, no era israelita. Los ninivitas eran enemigos de Israel. Por eso Jonás no quería predicarles, por eso Jonás se fue para Tarsis, huyendo al otro lado. No quería predicarles porque no quería que se arrepintieran. Eso es tremendo. Esta generación que escuchaba a Jesús eran israelitas, era el pueblo escogido, el pueblo donde Dios dijo, por medio de este pueblo voy a enviar a mi Hijo para redimir a los hombres. Este pueblo tenía la ley, este pueblo tenía los profetas, tenían la palabra de Dios. Y aún así, mis hermanos, no querían escuchar al Hijo de Dios.
No querían escuchar el mensaje de Dios, no querían creer, cerraban sus corazones. ¿No serían justamente condenados? Mientras la reina del sur, una gentil, y los ninivitas, enemigos de Israel, que adoraban ídolos, creyeron en la palabra de Dios. Ambos prestaron oídos al mensaje de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo que a veces cuando uno predica el evangelio allá afuera, los incrédulos están más dispuestos a escuchar la palabra de Dios a veces que el propio pueblo de Dios. A veces hay mayor indiferencia, mayor dureza de corazón, mayor apatía espiritual en medio del pueblo de Dios que allá afuera. Y eso es muy triste, mis hermanos. Muy triste. Que a veces también eso pueda pasar entre nosotros. Que seamos como los fariseos, que teniendo la ley de Dios, nos volvemos ciegos a la palabra de Dios. Nos volvemos hipócritas, nos volvemos duros de corazón. Señor nos guarde, mis hermanos. Si tenemos actitud semejante, tenemos la palabra de Dios en nuestras Biblias, la escuchamos en nuestras iglesias, tenemos libertad externa para proclamar el evangelio, tenemos enseñanzas en YouTube, tenemos enseñanzas en la radio, podemos conocer la voluntad de Dios y vivirla. Tenemos, mis hermanos, más que ninguna generación anterior de cristianos. Podríamos decir que nuestra generación también, mis hermanos, es grandemente responsable por eso. Y grandemente bendecida, grandemente bienaventurada. Pero también podríamos decir que es la generación de cristianos más cómoda, indolente, frívola y tibia que tal vez jamás haya estado sobre la tierra. Porque teniendo tanto, mis hermanos, a veces vemos tan poco fruto en medio del pueblo de Dios. Y es muy triste. Una generación que a veces llamamos la generación más desobediente. ¿Por qué? Porque somos la que más palabras, más prédicas tenemos, pero no obedecemos. Muy triste. La generación de los mártires podría levantarse en nuestros días, en el tribunal de Cristo, y decir justamente disciplinados por el Señor, porque ya no seremos condenados. Porque ellos escucharon la palabra de Dios y fueron fieles hasta la muerte. Y nosotros a veces batallamos, mis hermanos, con la palabra. Cerramos nuestro corazón, no queremos oírla, no queremos aplicarla. Ellos murieron por la palabra de Dios. Y nosotros, si alguien dice, háblame del Señor, no sé. O habla del Señor, no, tengo miedo, qué pena, qué vergüenza. Y ellos fueron valientes y hablaron la palabra de Dios. Una generación que teniendo libertad no quiere ir, y ellos siendo perseguidos fueron y predicaron el evangelio. Tal vez podría levantarse la generación de los reformadores en el tribunal de Cristo y decir a nuestra generación, tibios, fuimos perseguidos, dimos nuestra vida, derramamos nuestra sangre para que tengan la Biblia en su propio idioma y no la leen, no la leyeron. Terrible, ¿no? Que eso pasara, hermanos, con nuestra generación. Estamos en medio de una generación, mis hermanos, que será examinada severamente por el Señor, porque fuimos una generación que tenemos muchos privilegios que otros no tuvieron y que no estamos aprovechando. No estamos aprovechando, mis hermanos, para obedecer, no estamos aprovechando para oír, no estamos aprovechando para aprender, para estudiar, para enseñar a otros, para predicar el evangelio a otros. A los que mucho se les da, mucho se les demandará. Sigue ahí el versículo 33. Ahora el Señor va a sellar toda esta enseñanza con una parábola que muestra la condición del corazón de una generación perversa y malvada, desventurada, y que compara con aquellos que sí reciben la palabra de Dios y son bienaventurados. Dice, nadie pone en oculto una luz encendida, ni debajo de un cajón o un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz,
no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, ¿de qué trata esta parábola? Fue una parábola que explica claramente por qué esta generación perversa no recibía su palabra y la resistía. Lo primero que hay que entender es que en el contexto de esta parábola, Cristo es la luz. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud, sino en el candelero para que los que entren vean la luz. La luz, dice, no es escondida. Nadie prende aquí una luz para taparla, para esconderla. Eso es anormal. Nadie prende una luz para ocultarla. Tú no pones un bombillo, ¿no?, debajo de la almohada, tú lo pones ahí arriba para que alumbre. Para que todos los que están en un lugar puedan ver la luz, puedan ver dónde caminan y no chocar con las cosas. De la misma manera, mis hermanos, Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Él es la luz que vino al mundo, como lo dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, Él era la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El Señor Jesucristo, con su vida, con su obra, con su enseñanza, con sus milagros, con su muerte y resurrección, es la luz para los hombres. Todo lo que es el Señor Jesucristo es la verdadera vida para los hombres, que ilumina a todos para saber qué deben hacer, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la vida que debemos vivir, cuál es el mensaje del Padre. Todo está en Jesucristo. Él mismo es la luz. Su palabra es luz. Su vida es luz para nosotros. Por eso también dice en el Evangelio de Juan 8:12, el Señor Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Cristo es la luz que vino al mundo, mis hermanos, para iluminarlo. Sin embargo, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas que querían ocultar, querían opacar la luz del Señor, como cuando uno la tapa con un cajón o la oculta. ¿Cómo? Con sus falsas acusaciones. Tú echas demonios, es por Belcebú. No, si tú fueras hijo de Dios, ¿por qué quebrantas el sábado curando en sábado? Si tú fueras el Hijo de Dios, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces los fariseos, con toda su tradición, con toda su religiosidad, con toda su hipocresía, estaban queriendo ocultar, tapar la luz de Dios, para que no le resplandeciera a la multitud. La multitud estaba comenzando a ver, ¿no será este el hijo de David? Y ellos dijeron, no, eso es Belcebú, eso es Satanás. Haz una señal. No hace ninguna señal del cielo, ¿ven? Él no es. Ellos querían ocultar la luz de Jesucristo. Toda esta oposición quería desvirtuar la obra iluminadora del Señor, oscurecer los ojos de la multitud para que no vieran y no se convirtieran, para que no fueran bienaventurados. La lámpara del cuerpo, versículo 34, es el ojo. Jesús es la luz, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Aquí el Señor, mis hermanos, compara los ojos con esa lámpara en la cual hay que poner la luz. Porque cuando uno pone la lámpara en la luz, la lámpara se ilumina y ilumina todo a su alrededor. De la misma manera dice, los ojos son la ventana, son la lámpara del cuerpo. Por medio de los ojos podemos ver. Por medio de los ojos podemos entender, podemos desplazarnos, movernos, saber hacia dónde vamos. Los ojos tienen esa capacidad en el cuerpo. Y si una lámpara es mala, ella no puede alumbrar. Y en lugar de luz hay oscuridad. Y así mismo, si nuestros ojos son malos, por ejemplo, si fuéramos ciegos, no podemos ver a dónde vamos, no podemos caminar. Nuestro cerebro no puede recibir la información de lo que hay afuera. Usted cierra sus ojos, ¿qué ve? Oscuridad, tinieblas. Nosotros tenemos información a través de nuestros ojos de todo lo que hay afuera. Pero Jesús decía, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por medio de los ojos ellos estaban viendo la obra del Señor, pero no la estaban recibiendo. Pero mis hermanos, eso no es culpa de la luz. El Señor Jesús brillaba con sus obras, brillaba con su enseñanza, brillaba con su vida. ¿Cuál era el problema? Que los ojos de estos fariseos y escribas eran malos. La obra de Dios no podía iluminar su interior, no podía iluminar su corazón. ¿Por qué? Porque ellos cerraban sus ojos.
cerraban su corazón y no podían ver la obra de Dios. La obra de Dios era clara, la obra de Dios era obvia en Jesucristo. Pero ellos decían, no, eso es de Belcebú, eso es del diablo. No podían ver la obra de Dios, no podían comprender las palabras del Señor Jesús, porque tienen una mala actitud de corazón. Aquí los ojos buenos y los ojos malos son una clara referencia a esa disposición de corazón hacia Dios y su palabra y sus obras. Unos tenían un corazón bueno, por eso recibían la enseñanza del Señor y veían las obras del Señor y las recibían con gozo. Y como esta mujer clamaban, bienaventurada María, bienaventurada tu madre. ¿Por qué? Porque ellos veían lo que el Señor hacía y comprendían, este hombre no es un profeta más, este hombre no es cualquier otro, este hombre debe ser el Hijo de Dios, el Mesías. Pero otros teniendo también ojos no veían, estaban cegados, como los fariseos y escribas, con un corazón torcido. Por eso en lugar de concluir correctamente quién era el Señor Jesús por medio de su enseñanza, de sus obras, de sus milagros, solamente concluían mal. Siervo de Satanás, violador de la ley de Moisés. Y esta enseñanza sigue vigente para nosotros. Hay quienes escuchan la palabra de Dios con un corazón bueno, humilde, manso, sano, y reciben la palabra. Y ella lleva fruto en sus vidas, porque fueron iluminados por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos aquí, mis hermanos, escuchamos la palabra de Dios con atención, con diligencia, y dejamos que ella tenga un impacto en nuestras vidas, entonces hay transformación, hay vida, hay plenitud, hay gozo, hay transformación, hay obediencia. Todos nosotros antes vivíamos en oscuridad, en tinieblas, en muerte, pero cuando llegó el Evangelio, ¿qué pasó? Aquellos que lo hemos recibido, alumbró nuestro corazón, nos mostró nuestros pecados, nos mostró nuestra condición, nos mostró que estábamos bajo la justa ira de Dios, pero también nos mostró a Jesucristo que murió por nuestros pecados y que se levantó de los muertos para darnos vida. Y creímos y obedecimos y fuimos salvos por fe. Por eso somos bienaventurados los que escuchan las palabras de Dios y la guardan, porque los que escuchan la palabra de Dios y la guardan son iluminados, son impactados por la obra del Señor. Por otro lado, mis hermanos, hay quienes con un corazón malo, torcido, resisten el Evangelio y resisten la palabra de Dios. Y nosotros podemos tener esta actitud también, no solamente los incrédulos que resisten el Evangelio, porque podemos estar hoy aquí, mis hermanos, escuchar las palabras de Dios con un corazón malo, cerrado, endurecido, que no permite que la palabra de Dios lo ilumine y lo cambie, lo transforme. ¿Cómo será nuestro corazón? ¿Un corazón cerrado, ciego a la luz de Dios, ciego a la grandeza del Señor, de su palabra? ¿O un corazón dispuesto a escuchar y obedecer? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Como el de esos fariseos? ¿O como aquellos que en la multitud estaban viendo al Señor Jesús y comprendían? Este es el Hijo de Dios. Estas son palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan? Una vez cuando el Señor Jesús predicó la palabra, muchos dicen que dejaron de seguirlo, ahí en Juan capítulo 7. Y el Señor Jesús voltea a la multitud, a los discípulos y dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro responde, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchos en la multitud escucharon la palabra de Dios y dijeron, dura palabra es esta, ¿quién puede recibirla? Y se fueron. La luz fue mucho para ellos, no quisieron ver más. Pero Pedro decía, nosotros hemos visto la luz y sabemos que son palabras de vida eterna. Unos cierran su corazón, otros disponen su corazón. Y fue aquí cerrar los ojos, abrir los ojos. ¿Cómo fueron nuestros ojos? ¿Tenemos ojos buenos, dispuestos para la obra de Dios, o tenemos ojos malos, ciegos, cerrados al Señor y su palabra? Pero miren cómo el Señor advierte amorosamente, versículo 35. Mira pues, no suceda, no te suceda esto a ti, no me suceda esto a mí, que la luz que en ti hay sea tiniebla. Miren esta advertencia del Señor. Los que le rechazan, mis hermanos, estos fariseos que rechazaban al Señor Jesús, ellos no pensaban que estaban mal. Ellos pensaban, Jesús es el equivocado. Jesús es el enviado del diablo. Jesús es el que quebranta la ley. Ellos pensaban, nosotros estamos bien.
Nosotros guardamos el sábado, diezmamos la menta, el comino, el eneldo. Nosotros somos los justos, los otros son los pecadores. Jesús es el que come con los pecadores. Nosotros no nos contaminamos de esa manera. Esos fariseos pensaban que eran justos delante de Dios por sus largas oraciones, por orar en las plazas públicamente, porque le daban los primeros lugares en las sinagogas. Ellos pensaban que eran justos, pero todo eso era hipocresía. Ellos estaban rechazando al Hijo de Dios y pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que la luz, que el supuesto conocimiento, sus supuestas obras, su supuesta justicia, los hacía buenos. Pero todo eso que ellos pensaban que estaba bien dentro de ellos, estaba mal. El Señor Jesús dice, no sea que eso que ustedes consideran luz, sea tinieblas. Cuidado con eso. Cuando a veces nosotros, mis hermanos, hemos tenido una condición muy parecida a esta, viene la palabra de Dios, viene la luz, viene la predicación, o viene la palabra de Dios por la exhortación de un hermano, o por la lectura de algún libro, y pensamos, no, eso no es así. Ese hermano está equivocado. No, Dios dice eso, pero no, yo tengo una mejor idea que Dios. No lo decimos, pero pensamos así. Porque viene la palabra de Dios, la oímos, pero no la ponemos por obra, la rechazamos. Nos volvemos sabios por nuestra propia opinión. Pero ¿qué dice la Biblia allá en Proverbios? Hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte. A veces nosotros pensamos que estamos bien y por eso rechazamos la palabra de Dios. O escuchamos la palabra de Dios y decimos, eso es para fulano, eso es para mengano, eso es para otro que aquí no está. Que ojalá hubiera venido hoy para escuchar, porque es un ciego, es un duro de corazón. Y nos damos cuenta que nosotros somos ese duro de corazón. Somos aquel ciego. Somos aquel desventurado. Y todo porque la palabra de Dios viene y confronta nuestro pecado, confronta nuestra voluntad, confronta nuestros planes que pensamos que son mejores que los de Dios. Y si seguimos nuestros oscuros consejos, mis hermanos, pensando que son mejores, estamos andando en tinieblas. En tinieblas. O si viene la palabra de Dios y nos muestra nuestro pecado y rechazamos arrepentirnos, estamos engañados, estamos en tinieblas. La Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no mora en nosotros. ¿Y cuándo dice eso el apóstol Juan? Después de decir, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Dios no hay mentira, pero en nuestro corazón muchas veces hay mentira acerca de nuestra propia condición. Cuando viene la palabra de Dios a mostrarnos que debemos cambiarnos, no debemos resistirnos. No vamos a decir, yo estoy bien, yo ya soy un buen cristiano, porque todavía nos falta mucho, mis hermanos. Vamos a ser humildes y no como esa generación perversa y malvada. Debemos mirar cómo estamos, porque si la palabra de Dios no está iluminando nuestras vidas, otra cosa está dentro de nosotros. Estamos a merced tal vez de las tinieblas de nuestro corazón perverso y engañoso. Como dice Jeremías, un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Así que, concluye el Señor, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿No? Entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Por un lado podemos estar engañados en la oscuridad, pero por otro lado, si permitimos que la luz del Señor alumbre nuestras tinieblas y las disipe, entonces seremos llenos de luz, de su palabra, de vida, de entendimiento, de sabiduría, de comprensión espiritual, de comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, yo fui la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros muchas veces andamos en tinieblas, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero el que escucha la palabra de Dios y la pone de obra, ¿cómo es? Como alguien que está lleno de luz. Y todo su interior será, dice, luminoso. Si uno deja que la lámpara alumbre, todo será iluminado por su luz. Si dejamos que la palabra de Dios alumbre en nuestras vidas, seremos llenos, mis hermanos, de su conocimiento, de su entendimiento.
de su sabiduría. Nuestros pecados serán corregidos, serán tratados, nuestra vida será quebrantada, nuestras familias serán edificadas en luz para dar testimonio del Señor. Nuestro servicio en su pueblo será de bendición para otros, porque bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, porque no andarán en tinieblas, sino que andarán en la luz de Cristo y su palabra. Bienaventurados. Entonces, para concluir, mis hermanos, hay dos actitudes de corazón diferentes que vimos hoy. Dos propuestas. Y las dos son opuestas entre sí. Y las dos nos muestran si estamos andando, si somos bienaventurados o si somos desdichados. Si estamos escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra, o si tenemos un corazón duro que la resiste. O estamos en luz, o estamos en tinieblas contra Cristo, como veíamos la vez pasada. Entonces, esta actitud, mis hermanos, en nuestro corazón fue una actitud hacia la palabra y nuestra respuesta a ella. El que oye la palabra de Dios y la guarda, la obedece, la cree, se deja tratar por ella, experimenta la bienaventuranza de andar en luz, de andar en verdad, de andar en la voluntad de Dios. Los que se endurecen van a la desdicha, a la zozobra, a la incredulidad, y van a experimentar el juicio de Dios como hijos o la condenación como aquellos que rechazan el Evangelio por su ceguera, por rechazar al Señor y su palabra. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿En su palabra o contra ella? ¿De qué lado de la línea? ¿De los que escuchan y obedecen o de los que escuchan y se endurecen? ¿De los que reciben la luz o de los que abrazan las tinieblas como si fueran luz? Bienaventurados los que oímos la palabra de Dios y la guardamos, mis hermanos. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, en esta noche, porque tú nos iluminas con tu palabra. Tú no nos dejas en tinieblas, Señor. Tú no nos dejas, Señor, cómodos en la oscuridad de nuestro corazón, que muchas veces nos engaña y nos hace pensar que estamos bien. Padre, guárdanos de esta mentira, de este engaño, Señor, de esta generación en la que vivimos, Señor. Guárdanos, Señor, el engaño del diablo que quiere entorpecer nuestros ojos para no ver tu evangelio, para no ver tu luz, para no ver tu palabra. Guárdanos el engaño, Señor, de tus enemigos que quieren cegar los ojos de aquellos que quieren ver, Señor, de aquellos que quieren entender. Señor, nosotros no queremos ser como aquella generación perversa y malvada, a la cual tú viniste y no quiso recibirte, no quiso recibir tu palabra, que estaba más cómoda en las tinieblas porque sus obras eran malas. Señor, queremos ser aquella generación que anda en tu luz. En tu luz veremos la luz, Señor. Alumbra nuestros corazones esta noche, alúmbranos nuestro entendimiento por tu palabra que hemos visto hoy, que no seamos, Señor, renuentes a ella, que no cerremos nuestro corazón, que nos dejemos confrontar, que nos dejemos herir y aún sanar por ella, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.